Estoy segura de que en muchas ocasiones has sentido un dolor muy profundo ante determinadas conductas. Has sentido un dolor que es como que te rompía el corazón, ¿no? Un dolor muy interno que sentías demasiada intensidad de dolor. Y has pensado, ¿cómo es posible que yo tenga esta intensidad de dolor y no me duelan otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que este dolor me genere tantísima incomodidad y no me genere tanta incomodidad otro tipo de conductas, ¿no? Normalmente, cuando tenemos un dolor concreto, tiene que ver con nuestras heridas emocionales. Mi nombre, Paloma Babiloni, soy especialista en coaching de vínculos. Trabajamos los vínculos desde la sanación de las heridas emocionales de la infancia, porque la infancia condiciona totalmente a cómo construyes tus vínculos. El principal vínculo, el que tienes contigo mismo, contigo misma. ¿Por qué hay determinadas conductas que nos duelen más que otras conductas? Porque hay conductas que a ti te molestan y otras personas cuando se las cuentas no les molestan tanto. Eso tiene que ver con cuál es tu herida emocional. Eso tiene que ver con cuál es tu patrón de la infancia. Eso tiene que ver con lo que se denomina técnicamente las heridas de la infancia, heridas emocionales que se gestaron entre los 4 y los 10, 12 años y que realmente, si con el tiempo no haces un trabajo con esas heridas emocionales que quedaron grabadas en ti, lo que acaba pasando es que esas heridas emocionales de la infancia permanecen en ti mientras eres adulto. ¿Y qué acaba pasando? Pues acaba pasando que te conviertes en un adulto herido. Un adulto que realmente no ha madurado. Un adulto en el que habita todavía en él, en ella, ese dolor, esa sensación que tuviste cuando eras un niño. Si en la infancia tuviste una sensación de abandono, si tu mente interpretó que hubo abandono en ti, abandono físico, real, o abandono emocional, porque son exactamente igual para nuestra mente, al final acabarás creciendo con un miedo a volver a ser abandonado. Ese miedo a volver a ser abandonado, esa creencia que construiste en la infancia, que te contaré cómo se gesta esa herida y por qué tiene tanto impacto en nuestra vida, realmente nos condiciona después en nuestra edad adulta. Y entonces, si tú tienes una herida de abandono, te va a doler todo lo que tenga que ver con esas personas que te acaben abandonando o con esas conductas que tengan que ver con abandono. Una persona que no tiene herida de abandono, cuando alguien se marcha de su vida, no sufre con tanta intensidad. Le puede doler, le puede incomodar, le puede generar una determinada molestia, pero hay una gran diferencia entre que algo me duela y que yo sufra intensamente con un determinado comportamiento. Si sufres intensamente con un determinado comportamiento relacionado con el abandono, lo más probable es que tengas una herida de abandono de la infancia. Entonces, es muy importante saber qué emociones se me activan cuando tengo una situación de estrés emocional o de estrés en mi relación sentimental o en mi relación con mi familia o en mi relación en mi trabajo. Porque cuando yo soy consciente de cuál es mi emoción que se activa, cuando yo soy consciente de concretamente cuál es la emoción que se me activa, podré identificar, si haces un trabajo con esas heridas emocionales, vas a poder identificar cuál es tu herida. Es con esas emociones que se te activan, es con esas incomodidades que se te pueden activar en un momento determinado, que podremos trabajar y podremos tener muchas pistas de cuál es tu herida concretamente de la infancia. Cuando nos pasa esto, cuando se nos activan determinados comportamientos o determinadas conductas de otras personas y cuando hay esa activación en ti, es porque de alguna manera tu mente lo que está interpretando es que esa persona va a hacer contigo lo que hicieron contigo cuando eras pequeña. Y entonces se pone en alerta. Y entonces despliega un determinado personaje, despliega una determinada máscara, despliega una determinada conducta que tiene que ver con tu ego, tiene que ver con tus miedos. Cuando, por ejemplo, y te pongo el ejemplo y sigo con el ejemplo de la herida de abandono, cuando la has sentido cuando eras niña, cuando te conviertes en una adulta donde no has hecho un trabajo de sanación de esa herida de abandono, tienes tendencia a las relaciones de dependencia. ¿Y por qué las relaciones de dependencia? Porque te vas a aferrar a cualquier
tipo de relación. Porque ante todo, tu creencia va a estar vinculada a que no te abandonen bajo ningún concepto. Eso implicará que vas a tener que aceptar cosas que no son para nada aceptables. Vas a aceptar relaciones totalmente tóxicas, vas a aceptar que te menosprecien, vas a aceptar que te hablen mal, vas a aceptar que no te elijan como primera opción, vas a aceptar toda serie de trato hacia ti misma y lo vas a aceptar sin ningún tipo de límite. Eso es lo que determina, o eso es lo que indica que realmente lo que tienes muy activada en ti es esa herida de abandono. El resto de heridas pasa exactamente igual. Cada herida tiene unos determinados comportamientos de la otra persona que te van a activar esa herida y por tanto tú vas a reflejar ese trato de esas otras personas con una determinada máscara. Cada herida tiene una máscara concreta. La herida de rechazo tiene la máscara de la huida, es decir, así como la herida de abandono lo que tiene es la tendencia a quedarse aún más apegada a esa persona a pesar de lo mal que te trata. En cambio, la herida de rechazo lo que tiende es a salir por patas de cualquier pequeño conflicto que se pueda dar en la relación. Tiende a huir, tiende a escapar, tiende a no tener compromiso, tiende a marcar un límite enseguida, tiende a estar a la defensiva continuamente en esa relación, tiende a temer al compromiso. A veces se confunden esas dos heridas, pero cuando hablamos de cuál es la conducta habitual que tú tienes cuando tienes un quiebre en tu relación, en tu comunicación, en tu interacción con tu pareja, enseguida se ve cuál es la herida que tiene la persona. Si huye, herida de rechazo. Si se queda pegada a esa relación y genera relaciones totalmente de dependencia, de lo que estamos hablando es de una herida de abandono. Y así con el resto de heridas emocionales. Así que por eso es tan importante la herida emocional que tú tienes. Por eso es tan importante que hagas un trabajo de observarte, de observar qué emoción se me activa, de observar qué conductas del otro me tocan el botón, me tocan esa fibra. Ese punto es súper importante hacerlo. Muchas veces se nos olvida hacerlo, pero yo te invito a que observes con qué actitudes de las otras personas tú tiendes a ponerte a la defensiva y cuál es esa manera de defenderte. Me cabreo muchísimo, pero luego tiendo a volver a esa persona, herida de abandono. Me cabreo muchísimo, suelo marcharme, pongo límites y yo, si te he visto no me acuerdo, paso a una siguiente relación, herida de rechazo. Evidentemente, estamos hablando de grandes rasgos. En esta cuenta vas a poder encontrar mucha más información acerca de todas las heridas, acerca de todas las interacciones con tu relación sentimental para que un poco te identifiques tú misma, tú mismo. Y en esta cajita de descripción te voy a dar acceso a mi página web donde vas a poder trabajar conmigo acerca de programas o con programas concretos con acompañamiento individual mío de primera mano o con cursos accediendo a mi escuela, cursos que podrás hacer a tu ritmo. Por supuesto, siempre tendrás posibilidad de trabajar de manera individual conmigo con sesiones sueltas para reforzar o para un tema concreto que quieras abordar. Te deseo que tengas un bonito día, espero que este vídeo te haya generado, como siempre te digo, alguna que otra sugerencia y con esas sugerencias te invito a que hagas algo diferente en tu vida. Nos vemos, chao.